Tomaremos esta noche la escritura en el Salmo 21. Solo regálamele un poquitito nada más de volumen a los monitores, nada más, un poquitito. Salmo 21, gloria a Dios, ahí. ¿Se han fijado cómo mejoraba el sonido, verdad, hermanitos? La bendición del equipo y el esfuerzo de los hermanos. Salmo 21. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra: en tu fuerza, Señor, se regocija el Rey. Cuánto se alegra en tus victorias. Le has concedido lo que su corazón desea. No le has negado lo que sus labios piden. Has salido a su encuentro con ricas bendiciones. Lo has coronado con diadema de oro fino. Te pidió vida, se la concediste. Una larga vida y duradera. Por tus victorias se acrecentó su gloria. Lo revestiste de honor y de majestad. Has hecho de él manantial de bendiciones. Tu presencia lo ha llenado de alegría. El Rey confía en el Señor, en el gran amor del Altísimo. Por eso jamás caerá. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Cuando tú, Señor, te manifiestes, los convertirás en un horno encendido. En su ira los devorará el Señor. Un fuego los consumirá. Borrará de la tierra su simiente, de entre los mortales a su posteridad. Aunque tramen hacerte daño y maquinen perversidades, no se saldrán con la suya, porque tú los harás retroceder cuando tenses tu arco contra ellos. Enaltécete, Señor, con tu poder, y con salmos celebraremos tus proezas. Padre, queremos tomar esta escritura y pedir que esta palabra caiga como agua fresca en el alma nuestra. Pedirte que de esta escritura brote vida a nuestra vida esta noche. Brote luz a nuestra vida. Brote esperanza, brote fe. Que de esta escritura, Dios, lluevan bendiciones a nuestra vida. Padre, háblanos por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, iglesia. El Salmo 21 es hermano gemelo del Salmo 20. Son, diríamos, dos salmos que llevan una secuencia, llevan una relación, tienen un amarre muy especial entre el Salmo 20 y el Salmo 21. En el Salmo 20, la comunidad intercede por el rey. En el Salmo 20, la comunidad, el pueblo intercede por esa persona que atraviesa un momento de mucha necesidad. Y dentro de lo que le piden a Dios, vea el Salmo 20, para que vean la relación que hay entre ambos salmos y podamos captar en mayor profundidad el sentido del Salmo. Salmo 20, el pueblo o la comunidad o los sacerdotes oran por el rey. Que el Señor te responda, dice. Están orando, pidiéndole a Dios. Que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Que te envíe ayuda desde el santuario. Que desde Sión te dé su apoyo.
que se acuerde de tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea. Esto es lo que piden para el rey, como unas peticiones. Ahí tenemos las cosas concretas que se están pidiendo por la vida de ese hombre. Está atravesando el rey un momento complicado, difícil, una hora de oscuridad, una hora de adversidad, una hora tremenda de aflicción. Como todos la hemos de enfrentar un momento en la vida, hermanos. Todos en la vida atravesamos momentos difíciles en los cuales tenemos que aprender a entender dónde es que vamos a poner el fundamento de la vida. Todos atravesamos horas en las que debemos discernir con claridad cuál será nuestra luz. Porque si no ponemos el cimiento claro, y ya lo veremos en el Salmo 21, si no establecemos una roca sólida en la que voy a pararme en las horas de turbulencia, si no defino el horizonte claro hacia dónde voy, puedo entrar en una confusión en la hora de la oscuridad, en la hora del temor, en la hora del miedo, en la hora de la adversidad. Puedo trastornarme. Por eso debemos de establecer y poner una brújula, una dirección, una palabra, una guía, un fundamento que nos ayude a atravesar los momentos adversos en la vida, los cuales no solo vienen a la vida, pero si sabemos establecer fundamentos, quiero decirles, hermanos, que los podemos cruzar, porque Dios tiene poder para hacernos cruzar. Pero debe haber de por medio de esta búsqueda del Salmo, en la hora de la aflicción, en la hora del temor, en la hora del combate, en la hora de la tormenta, es cuando la comunidad se pone a orar y a interceder por este hombre que está abatido. Y comienza a decirle que el Señor te responda, que el nombre te proteja, que te envíe ayuda, que te dé su apoyo, que se acuerde de tus ofrendas, que te conceda lo que tu corazón desea. Están diciendo a Dios, suplicándole a Dios lo que debe hacer o cómo debe intervenir en este momento adverso en la vida del rey. Por eso dice el versículo 5, nosotros celebraremos tu victoria. Cuando Dios conteste lo que te estamos pidiendo, vamos a reunirnos para celebrar. Y dice el 6, ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que es una manera de referirse al rey en el Antiguo Testamento, el ungido, porque era literalmente ungido con aceite para ejercitar el ejercicio soberano sobre Israel en nombre o en representación de Dios. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido. Tenemos, diríamos, dos cosas en el Salmo 20. Y se las voy a aclarar para que entendamos el Salmo 21. Tenemos a un hombre que atraviesa una hora de turbación, una hora de conflicto, una hora de angustia. Pero que este hombre sabe encontrar en su Dios, sabe hallar en su Dios respuesta oportuna al momento adverso que vive. En lugar de salir disparado a buscar en otro camino la alternativa, sabe refugiarse en Dios. No va donde los amigos, no va donde la comadre, no va donde la familia, no va donde los cherros de paranda. El hombre va y busca con su comunidad a Dios, porque en Dios siempre hay una respuesta a la turbación que vivamos, hermanos. Y lo segundo que hay en el Salmo es que hay como un compromiso, no solamente del rey, sino de la comunidad que le rodea. Hay un compromiso de llegar a reconocer cuando Dios intervenga, cuando Dios responda, cuando Dios conteste, cuando Dios me otorgue lo que le estoy pidiendo, yo voy a celebrar. Por eso dicen, celebraremos tu victoria. Y en el nombre del Dios nuestro desplegaremos banderas. Hay como una declaración que cuando Dios conteste lo que estoy pidiendo,
vamos a reunirnos para celebrar su gloria. Y con respecto a esto quiero decir dos cosas también, un poco más. A veces, amados hermanos, cuando no tenemos nada, cuando estamos abatidos, cuando estamos contra la espada y la pared, pareciera tan natural invocar el nombre de Dios. Pareciera tan fácil postrarnos ante Él y expresarle las cosas que el corazón desea, manifestarle a Él la tormenta que vivimos y plegarnos a su misericordia, abrazar su bondad y decirle: aquí estamos, Dios. Pero lo más difícil y lo más complicado es cuando ya Dios nos ha bendecido. Y de eso es lo que el Salmo 21 trata. Si el Salmo 20 es un salmo en donde el escritor invoca a Dios para que acompañe la vida del rey en la tormenta, en la aflicción, en el conflicto, como dice la Reina Valera: Jehová te oiga en el día del conflicto. Hay un día de conflicto para todos, ¿me oyen, hermanos? Hay un día de conflicto para todos. Y parte de la calidad de fe que debemos desarrollar es aprender a asimilar, aprender a entender que viene un día de conflicto y que debemos estar preparados para saber enfrentarlo. Muchos han caído ese día de conflicto. No lo esperaban y no estaban preparados. El salmista estaba preparado. Él supo buscar a Dios. Que Jehová te oiga en el día del conflicto. Que Jehová te dé su apoyo. Que desde Sión te brinde la ayuda. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que acepte con agrado tus holocaustos. Hay una búsqueda de Dios. Y hay una promesa: Señor, voy a regocijarme cuando tú salgas a mi encuentro y me des la victoria y levantaremos bandera. Vendremos a regocijarnos en tu presencia. Y Dios es fiel. Y Dios responde. Cuando en el día del conflicto aprendemos a clamar a Dios, cuando en el día del conflicto tenemos claro a quién vamos a recurrir, cuando en el día del conflicto sepamos a quién vamos a acudir, Dios siempre está allí para atendernos en nuestra necesidad. Siempre, siempre. Si en el día del conflicto usted le expresa a Dios su angustia, Él siempre va a contestar en su misericordia, hermano. Pero claro, si en el día de la angustia se va con los cheros, se va con las disque amiguis, que después terminan siendo enemigos. Si en el día de la angustia lo que hace es andar mejor de parranda, si en el día del conflicto lo que anda es buscar un vacil, hombre, ¿qué respuesta divina va a haber ahí? Pero si en el día del conflicto aprende a buscar el rostro de Dios, ese Dios es fiel, atenderá su oración y en el momento oportuno intervendrá para levantarlo, para salvarlo y para colmarlo de bendiciones. Pero, aleluya, pero cuán fácil es perdernos cuando Dios ya ha bendecido. Y el Salmo 21 en primer lugar nos quiere enseñar esta noche que si en el Salmo 20 fuimos a llorar delante de Dios, que si en el Salmo 20 le fuimos a prometer a Dios, ahora el Salmo 21 viene a decirnos: ahora vengo delante de Dios a regocijarme. Ahora vengo delante de Dios a reconocer su gloria, su poder, su majestad, su misericordia, su bondad, su firmeza, su fidelidad para conmigo. El Salmo 21 es la declaración gozosa de lo que Dios ha hecho en favor nuestro.
El salmista, digamos que el salmista en el día del conflicto viene a buscar a Dios para que Dios lo escuche, para que lo ampare, para que lo proteja, y luego va con ese clamor que ha hecho, va a enfrentar el día de conflicto y Dios le da la victoria. Y una vez habiendo obtenido la victoria, el hombre vuelve a Dios. No se va a celebrar con los amigos, no se va a celebrar con la familia, no se va a celebrar en parranda. El hombre viene a reconocer que la victoria que ha obtenido se la debe a aquel a quien un día vino a rogarle, a buscarle, postrado en clamor, llorando, y le prometió. Ahora viene a reconocer que Él es su fuerza, su poder, que es por Él que ha obtenido la victoria. Y eso no se lo debe olvidar, hermanitos. Yo no le tengo miedo tanto a no tener, le tengo miedo a tener. Porque cuando no tenemos claro que hemos de depender de la misericordia gloriosa de Dios. Y para cada cosita oramos, para cada cosa pedimos, para cada empresa lloramos ante Dios. Pero resulta que el ser humano, cuando ya tiene, cree que tener es suficiente para decidir. Cree que tener es suficiente para tomar sus caminos. Y cree que el hecho de tener le da sabiduría para decidir sobre lo que tiene. Y ahí viene lo que la Biblia llama el engaño de las riquezas. Oiga esto. ¿Está la Biblia en contra de la riqueza? No. La Biblia declara que Dios es el dueño del oro y de la plata. Mío es, dice Jehová, la tierra, el mundo y su plenitud y todo cuanto en él habita. ¿Quién es más rico que él, pues? ¿Quién puede compararse a su riqueza? ¿Quién puede compararse a su grandeza? De ninguna manera. El problema no es la riqueza, pero sí hay un problema, que es el engaño que puede producir la riqueza. Cuando llegamos de repente a pensar, cuando Dios me ha bendecido, yo creo que ya porque tengo, solo creo que el hecho de tener me da autoridad para tomar decisiones sobre ese recurso. Y sabe, hermanito, cuando tenemos es cuando más debemos llorar delante de la presencia de Dios. Cuando hemos sido bendecidos es cuando más debo ir delante de Dios. Dios, ilumíname, Dios, guíame, Dios, sosténme. Porque es más fácil perdernos cuando tenemos que cuando no tenemos, hermanitos. Es más fácil confundir el camino cuando hay que cuando no hay. Porque ya cuando hay, creemos que ya no debo orar, ya no debo servir, ya no debo rogarle a Dios su sabiduría. Así como se le pide a Dios sabiduría para hacer la riqueza, se le debe pedir a Dios sabiduría para administrar la riqueza. Porque Dios tiene planes, Dios tiene caminos, Dios tiene propósitos, Dios tiene objetivos. Y lo que Él nos provee, de alguna manera, tiene que tener muy claro el horizonte, que lo que Dios nos da es para poder avanzar en los objetivos que Dios tiene en la tierra. La bendición de Dios no la podemos desligar de los propósitos de Dios. Cuando Dios lo bendice, hermano, cuando Dios lo bendiga y le multiplique en sobremanera y ensalte su cabeza y lo levante por encima de sus adversarios y honre su vida, honre su familia, no se olvide quién fue el que levantó su cabeza, y siga clamando, siga pidiendo, siga suplicando. Nunca crea que lo que tenga o lo que llega a tener será suficiente en su vida. ¿Me está oyendo, iglesia? Cuando más debe clamarle a Dios, no es cuando ande vacía la bolsa, sino cuando la ande llena. ¿Me está oyendo? Es que hay quienes ya medio los bendice Dios y ya andan pajareando.
Medio comienza Dios a entregarles en administración un recurso, un tesoro, un negocio, una empresa, un buen empleo, un vehículo, una familia. Empieza Dios a entregarle un recurso y ya, como que Dios no existe. El Salmo 21 nos enseña en primer lugar que si en el Salmo 20 le dijimos a Dios, acuérdate de mí en el día del conflicto, y que si Dios me respondió y me dio una victoria, yo debo venir aquí. Y por eso dice versículo 1, en tu fuerza, Señor, se regocija el rey. ¿En la fuerza de quién, hermanitos? ¿En la fuerza de quién? ¿Por qué cuando no tiene nos cuesta, nos es tan fácil, mejor dicho, decir, ay, primero Dios, ay, el Señor quiera, ojalá Dios lo permita? Y cuando ya lo tenemos, ¿qué nos cuesta decir, esto que tengo es por la gracia de Dios? Porque cuando no tenemos, llegan los metidos, no, digo, los amigos. ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué está oscuro aquí? Metido, ya sabe que no tiene luz, pero que se la cortaron, pero llega de metido a preguntar. Y usted dice, primero Dios, mañana me la van a poner. Y dice, primero Dios. Dios mediante. La otra semana me sale un negocio. Cuando sale el negocio, revienta la bendición de Dios y Dios lo colma de bendiciones. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta decir, mire, yo no tenía ni para un churro, pero mire, hoy en Navidad me voy a echar este lechoncito porque mi Señor me dio la victoria, mi Señor me bendijo, mi Señor abrió la puerta, la fuerza de mi Dios hizo algo maravilloso? Y decírselos a todos. ¿Por qué nos da pena cuando ya tenemos la bendición? ¿Por qué nos da pena contar cuando no teníamos nada? ¿Por qué? Es más, las limitaciones por las que atravesamos solo son, ¿qué diríamos? Solo son el contenido de los testimonios que el día de mañana usted va a dar de Dios. Las limitaciones, los valles, las preocupaciones, los días de conflictos que enfrentamos ahora son solamente el contenido de lo que usted va a proclamar en aquel día. Y usted va a decir en aquel día, hermanos, yo no tenía mis zapatos rotos. Ah, no, pero como ya andamos solo de cuero, ya no nos queremos acordar que andamos con zapatos rotos. No, que no oiga fulano. No, que no oiga mengano. No, que no sepa. ¿Por qué no? Si Dios ha sido bueno con usted, ¿por qué va a negar que el Dios del cielo lo sacó de donde estaba? ¿Por qué va a negar que Dios no abrió su mano en favor suyo? ¿Por qué va a negar que sus días estaban contados? Que le habían puesto día y hora para cumplir un plazo. Pero que Dios del cielo intervino y usted diga, todo estaba ya terminado. Pero Él alzó su mano y en su fuerza me ha dado la victoria. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta declarar públicamente que Dios ha sido bueno? Cuando es el tiempo de testimonios, no se quede con la boca cerrada, hermano. No le prive a Dios de su gloria. No le prive a Dios de reconocer las maravillas en su vida. Y no le niegue a otra persona la luz que usted ya recibió en el día del conflicto y cómo venció el día del conflicto.
Quizá hay otro que está en ese día del conflicto. Quizá hay otro que en ese momento está atravesando la hora difícil. Cuando Dios ha sido bueno, yo siempre le digo a la gente con quien hablamos, siempre le digo a este equipo de líderes con el cual trabajamos, siempre les cuento el pasado, siempre les recuerdo mis situaciones anteriores, siempre les digo toda mi trayectoria. Nada les escondo, les cuento toda la vida. Y les cuento el ministerio, la vida de esta iglesia, mi ministerio dentro de esta iglesia. ¿Cómo voy a negar? ¿Cómo voy a cubrir? ¿Cómo voy a tapar que estoy aquí por la misericordia de Dios, hermanitos? ¿Cómo voy a tapar que estoy aquí por la fidelidad de Dios? ¿Cómo voy a esconder que si no fuera por el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo no estaría aquí, hermanitos? ¿Me está oyendo, iglesia? Pero como que hablar esas cosas, ay no, es que van a saber tal cosa. Ay no, la gente que vive tapando su pasado, su realidad, jamás llega a glorificar el nombre de Dios. Es que hay gente que cree que será valioso solo en la medida que diga cosas bonitas de ella. Y cuando pasó horas difíciles, cuando vivió momentos tenebrosos, como que, ay no, de eso no hablemos. Mire, eso deje de contarlo, oye. No sea metida, no hable de eso. No, hombre. Si alguien comienza a hablar de usted y de cosas en su pasado, usted dígale, todo eso es cierto. Todo eso es verdad. No tenía ni que caer muerto. Pero un día invoqué al Señor y Él oyó mi voz. Y ahora Él me ha coronado de su misericordia. ¿Qué más, pues? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque lo que importa, amados hermanos, es lo que la buena mano de Dios ha hecho en nuestra vida. Lo que importa es que el mundo conozca que aun cuando en la vida hayamos pasado un valle de oscuridad, un tiempo de pecado quizá en la vida, un tiempo de estrechez o de pobreza, pero que allí invocamos al Señor. Y cuando estábamos desorganizados, casi destruidos, tirados junto al camino, pasó el bendito samaritano y nos recogió, nos vendó las heridas, nos subió en su caballo, nos llevó al mesón y ha pagado todo, hasta que estemos perfectos en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a negar eso, hermanitos? ¿Por qué olvidamos eso, pues? ¿Por qué olvida eso? Por eso dice el salmista, en tu fuerza, Señor, se alegra el Rey. Y es la misma idea con la que termina el versículo 13. Enaltécete, Señor, con tu poder. El poder, versículo 1, el poder, versículo 13. El Salmo abre con la fuerza de Dios y cierra con el tema de la fuerza de Dios. ¿Está oyendo eso, hermanito? ¿Qué nos quiere decir el Salmo entonces? Si el Salmo comienza hablando de el poder de Dios, ¿cómo dice la Reina Valera en el 1, hermanitos? El Rey se alegra en tu poder. ¿Y el 13? Con tus fuerzas. El tema con el que abre y con el que cierra el Salmo es el tema del poder de Dios. El tema de las fuerzas de Dios. ¿Captan eso, hermanitos? Es como que el principio y el fin. ¿Dónde comienza todo
¿Y dónde termina todo? Eso quiere responder el Salmo. ¿Dónde comenzó todo? En el poder de Dios. ¿Dónde va a terminar todo? En el poder de Dios. Allí está todo. Entonces, ¿a qué venimos aquí? A buscar ese poder de Dios. Y a celebrar ese poder de Dios. Habrá días que usted venga a buscar el poder de Dios llorando aquí. Pero habrán días que usted venga celebrando y llorando de alegría por el poder de Dios aquí en este mismo lugar. El Salmo quiere enaltecer el poder de Dios, no el poder de los hombres, el poder de Dios. ¿Saben a qué venimos aquí, hermanitos? Aquí venimos a que se desate el poder de Dios. Usted no venga a un culto, hermanito. No, si usted viene a un culto, venía a perder el tiempo. Pero si usted vive el día de conflicto y usted dice, hay un Dios cuyo poder se desata cuando yo vengo a clamarlo, a suplicarle, a orarle, a pedirle, Él suelta su poder y su poder hace maravillas. A eso venga entonces. A eso venga. Y cuando Dios le responda y lo colme de bendición, venga otra vez postrado a decirle, Señor, vengo a regocijarme en tu poder. Vengo a celebrar tu poder. Vengo a agradecer de tu poder. ¿Cuántos vienen a pedir y muy pocos vienen a agradecer? ¿Cuántos vienen a reconocer su necesidad y cuán pocos vienen a reconocer y a decirle a Dios, Dios, yo estoy aquí porque tú me contestaste? Debería ser una fila de testimonios el jueves y el domingo en la tarde, hermanitos. De gente que venga a exaltar el poder de Dios. De gente que venga a honrar el poder de Dios. ¿Y de qué estamos hablando, pues, hermanos? Es que vean lo que dice el libro de Efesios. Capítulo 3. Efesios 3. Versículo 20. Efesios 3:20, iglesia. Al que puede hacer, ¿está leyendo conmigo? Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. ¿Está oyendo eso? Aquel que puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginar o pedir. ¿Por qué? Por el poder que obra eficazmente en nosotros. Es que yo le quiero hacer una pregunta. ¿Tiene idea usted del alcance del poder de Dios? ¿Sabe uno de los pecados más grandes de la iglesia hoy día cuál es? Haber olvidado el alcance del poder de Dios. Muchas iglesias hoy están cimentados en dogmas arcaicos que no tienen ninguna potencia transformadora en la actualidad. Hay iglesias que están fundamentadas sobre ritos vacíos, ritos huecos, que no tienen ninguna eficacia para obrar en nosotros. Ahora hay iglesias que están fundamentadas en pura religiosidad. Ya ni oran por los enfermos.
No declaran sanidad porque se han olvidado del poder de Dios. Sus criterios son como el mundo. Ya no se mueven sobre el alcance del poder de Dios. Han perdido la perspectiva del poder de Dios. Han olvidado el sentido profundo del poder de Dios. Se han olvidado del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Confían allí en sus recursitos. Confían allí en sus amiguitos. Confían en sus ritos religiosos. Solo fingen que conocen a Dios, pero no saben realmente de su poder. No conocen su grandeza, su gloria, sus maravillas. Hablan de un Dios, pero un Dios como que fuera una idea. Hablan de un Dios, pero un Dios como que fuera algo vago por allí. Cuando la Biblia habla de Dios, habla de aquel cuya mano abre el mar. Cuando la Biblia habla de Dios, habla de aquel que sana al leproso y convierte su piel como en la de un niño. Cuando la Biblia habla de Dios, habla de aquel que levanta a los muertos. Cuando la Biblia habla de Dios, habla de aquel que hace ver a los ciegos, oír a los sordos, hace caminar a los paralíticos. Cuando la Biblia habla de Dios, habla de aquel cuya autoridad y poder lo emplea para transformar la vida del ser humano y otorgarle su misericordia y cubrirlo de su plenitud. Cuando la Biblia habla de Dios, no habla de una idea, ni de una doctrina, ni de una teología. Cuando la Biblia habla de Dios, habla de ese poder eficaz para intervenir en su vida. El momento que usted llega y le clame y le suplica, usted encontrará un Dios cuyo poder es capaz de intervenir en su vida ahora. ¿Está oyendo, iglesia? No hablemos de Dios como que hay una idea por allí. No venga a perder el tiempo, hermanito. A hacer el mate de orar. Si viene, venga a clamar. Porque hay un Dios cuyo poder obra eficazmente en este lugar. En nosotros, dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de Dios, no habla de un debilucho. Vamos a Isaías 40, por favor. Y cerremos ahí esta noche. Isaías 40. Isaías 40, 18. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Versículo 21. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y lo despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y reduce a nada a los gobernantes de este mundo. Versículo 30 y 25. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Está oyendo su iglesia? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob?
¿Por qué refunfuñas, Israel? ¿Por qué dices, mi camino está escondido de Dios? Dios me ignora. ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¡Aleluya! ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los que confían? Termino con el Salmo 21 que estábamos leyendo para que vea la clave del rey. La clave del rey es el versículo 7. Allá en el Salmo 21. Si el Salmo arranca con el poder de Dios y termina con el poder de Dios, ¿qué hace el rey entonces? ¿Qué hace el rey entonces? Lo que decía Isaías, los que confían. Si el poder de Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Si el poder de Dios es insondable, incomprensible, entonces ¿en quién vamos a confiar? En Él. Esta noche, si usted quiere ver la intervención de Dios en su vida, si quiere ver el poder de Dios operando en su vida, si quiere ver el movimiento divino sobre usted, si quiere ver la extensión de la mano de Dios tocándole, si quiere ver la gloria descender, tiene que confiar en Él. A veces es complicado. Es complicado porque a veces los enemigos son más grandes y más fuertes que nosotros. Las necesidades parecen que nunca se van a terminar. Y a veces flaqueamos. Pero la palabra viene esta noche para decirle, esa noche confía en el Señor. Venga y dígale al Señor, Señor, a nadie más tengo. No tengo otro camino, no tengo otra salida. No tengo a nadie, solo a ti, Señor. Pero venga y dígaselo. Crea en su poder. Ríndase ante Él. Deje de estar loqueando. Busque su presencia. Y dígale, Señor, yo me refugio en ti. Mis enemigos me rodean, pero tú me guardarás. Por eso dice, aunque tramen hacerte daño y maquinen perversidades, no podrán. Si esta noche le dices a tu Dios, en ti confía mi corazón. Venga a buscar el poder de Dios esta noche. No importa lo complejo que pueda estar la situación. Cuando clamamos al Señor, cuando venimos a confiar en el Señor, estamos entrando a la esfera de su poder. Y cuando entramos a la esfera de su poder, usted no tiene ni idea, hermanito, hermanita, de dónde Dios va a obrar. Pero que va a obrar en su vida, pero que va a hacer el milagro en su vida, ni siquiera lo dude. Confíe esta noche en el Señor. Pueblo de Dios, clamemos al Señor. Pueblo de Dios, busquemos al Señor. Pueblo de Dios, dígale, tú eres mi salvación. Pueblo de Dios, dígale, está tu poder ahora, Señor. Yo no sé, dígale.
yo no sé, pero lo que sí sé en tu palabra es que puedes darme muchísimo más de lo que pienso o pido conforme a tu poder. Venga y busque al Señor. Venga y póstrese ante Él. La Biblia dice que Él por su poder puede hacer muchísimo más de lo que usted imagina o pide esta noche. Usted viene a pedir uno y Él le va a dar 3. Viene a rogar una puerta, le va a abrir 4. Porque la Biblia dice, y la Biblia no miente, que Él puede hacer muchísimo más, muchísimo más, muchísimo más de lo que pedimos o entendemos, conforme a su poder, conforme a su poder. Él te escuchó en el mar, Él te escucha en el valle, Él te escucha en la montaña, Él te escucha en el desierto, Él te escucha en la tormenta, Él te escucha caminando, Él te escucha en la barca, Él está aquí para oírte. Desata con tu clamor el poder de Dios. Desata con tu clamor el poder de Dios. Ese poder que puede hacer muchísimo más. Ese poder que puede hacer muchísimo más de lo que imaginas o de lo que pidas. Así dice la Biblia. Mucho más de lo que vienes a pedir. Mucho más de lo que te puedas imaginar. La Biblia dice, su poder puede hacerlo, su poder puede hacerlo, su poder puede hacerlo. Y cuando Dios lo haga, ven a este lugar y exalta su nombre. Hónrale. Aleluya. Y tengo fe. Aleluya.